Muy buenos días. Hoy es domingo de Ramos, 5 de abril del 2020. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente para presentarles esta segunda parte de la semana 70, profecía de la semana 70 de Daniel. Entonces, la intención de presentarles estos temas a amigos, hermanos, es con el único propósito de que podamos saber lo que dice la palabra de Dios con respecto a los últimos acontecimientos que han de suceder en este planeta. ¿Cómo se va a manifestar en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo y qué señales habrá de esta segunda venida? Este es el propósito por el cual estamos presentando estos temas. Espero que sean de bendición y quiero rápidamente hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada en la primera parte de esta profecía de la semana 70, acerca de la profecía del profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 9, del 24 al 27, y también de cómo han cumplido estas 70 semanas de años, cómo hemos explicado también este paréntesis, la etapa de los gentiles, la parte donde estamos ahora en este momento y cuáles son las cosas que han de venir, y está por cumplirse la última semana que consta de 7 años, ¿recuerdan? Y bueno, pues en nuestra línea de tiempo recuerde que le puse un cuadro, este cuadro que tenemos aquí en la pantalla. En nuestra línea de tiempo necesitamos nosotros tener un conflicto a nivel mundial que ya está preparándose, ahora que no nos podemos reunir presencialmente por la cuarentena de este coronavirus que está azotando al mundo. Entonces se está preparando, parece que se está preparando todo el escenario para un conflicto mundial, una situación tremenda de caos económico, guerra y demás. Entonces, tiene que haber un momento de guerra para que dé inicio la semana 70 de Daniel. ¿Recuerdan ustedes qué debe de cumplirse para que inicie la semana 70? Un pacto de paz. Un pacto donde el anticristo, este personaje que aparece en varios libros del Antiguo Testamento, que aparece en la profecía de las 70 semanas de Daniel en el Antiguo Testamento, tenemos entonces que tiene que haber un pacto de paz. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Es nuestros últimos 7 años que vamos a ver. Entonces, el pacto de paz es por 7 años, pero la primera parte de la primera mitad de esta semana, que son 3 años y medio, nosotros vamos a entender que es un tiempo de paz, donde el enemigo, el anticristo, está preparando todo. Es un gobierno, tiene el gobierno mundial y demás. Entonces, tenemos que hay un sello, los 7 sellos, que solamente Jesucristo puede abrir, el Cordero. Al abrir los primeros 4, entendemos que son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete recuerde que es un jinete, ahorita lo vamos a estudiar, el jinete del caballo blanco, luego la guerra, el rojo, luego el negro, el hambre, y luego el amarillo, que es la muerte. Pero también al terminar la mitad de la semana, dice que el anticristo eh, no dará cumplimiento al pacto, al pacto que él había hecho por 7 años de paz. Entonces este pacto del anticristo y sus aliados, es decir, naciones que están en contra de Israel, hizo un pacto con Israel y sus aliados. Al verse engañados, entonces obviamente se desata una guerra a caballo rojo y lo que conlleva, ¿no? La guerra. Entendemos que esto se le llama ira de Satanás. Satanás empieza una persecución a la iglesia, persecución al pueblo de Israel, persecución a todos aquellos que no quieran ponerse la marca de la bestia. Y el que no se ponga la marca no puede comprar, no puede vender, no puede hacer absolutamente nada, no puede ir a los hospitales, no puede hacer nada. Tenemos que en esta línea de tiempo, el quinto sello, las almas, el sexto sello, tenemos las señales en el cielo. Vamos a estudiar
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a analizar también qué significa, dónde está en la Biblia el arrebatamiento de la iglesia, o algunos lo conocen como el rapto de la iglesia. Y luego tenemos una multitud en el cielo que no se puede contar, de toda lengua, tribu y nación, que es ya cuando, o después de que ocurre el arrebatamiento, podemos tener esta escena en el cielo. También tenemos, vamos a analizar rápido quiénes son los 144,000 sellados del pueblo de Israel. Vamos a analizar que después de que se abre el séptimo sello del rollo, vienen 7 trompetas de juicio, y luego vienen 7 copas de la ira de Dios, y ahí es donde la iglesia ya no está, pero Dios en su segunda venida, que sucede el arrebatamiento, segunda venida y arrebatamiento es lo mismo, o sea, es en el mismo momento. Entonces tenemos que una vez que el Señor Jesucristo viene, emite un juicio a todos los habitantes de este planeta. No sabemos qué día, no sabemos el año, no sabemos en qué momento, pero después de que se rompe el sexto sello. Entonces estamos en condiciones para el tribunal de Cristo, que lo vamos a estudiar. Luego viene la guerra de Armagedón. Luego viene que atan a Satanás por 1000 años. Luego no sabemos si las bodas del Cordero serán en el cielo o en la tierra en el milenio. Y tenemos obviamente lo que llamamos 1000 años Cristo gobernando aquí en la tierra, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo vamos a estar analizando. Entonces este cuadrito es muy importante, vaya memorizándolo, porque es nuestra línea de tiempo de lo que ha de suceder en un futuro. Todavía no está sucediendo, va a suceder en un futuro, pero para que la iglesia, como iglesia, estemos listos para estos grandes acontecimientos. La iglesia no tiene que tener temor, la iglesia no tiene que estar en incertidumbre. Nosotros tenemos una promesa de nuestro Dios de vida eterna, así es de que estemos en paz, estemos tranquilos. Si hemos de experimentar algún tipo de prueba, pues el Señor estará con nosotros, pero no debemos alarmarnos ni preocuparnos. Muy bien, ¿qué le parece si entramos en el texto de esta segunda entrega de la profecía de la semana 70? Ahora sí vamos a analizar lo que acontece en esta semana. Y vamos a Mateo. Yo les recomiendo que tengan una Biblia a la mano, pero que también todos los versículos que vamos a utilizar los voy a proyectar a través de esta pantalla. Reina Valera 2015. Si hay alguna otra versión, yo la pongo en la pantalla, ¿sale? Entonces, la pregunta de los discípulos a Jesús. Ya estamos en la era cristiana, ya vino Jesús en su primera venida, y dice Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjate la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿De cuál venida estaban hablando los discípulos? Segunda venida de Cristo. Y obviamente la segunda venida de Cristo está totalmente relacionada con el fin del mundo. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que se hace, porque vamos a analizar Mateo 24, que está, para mí es un pasaje paralelo con Apocalipsis, de tal manera que la pregunta que los discípulos están haciendo es las señales que habrá de su venida, de segunda venida, y señales que habrá en el fin del mundo. Y es lo que yo quiero que la iglesia sepamos, entendamos cuáles son esos acontecimientos, que no nos agarren distraídos, y que podamos estar nosotros conscientes de todo lo que va a suceder. Así es de que ahí está la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muy bien, entonces entendemos que la semana 70 de Daniel inicia con la apertura del rollo, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 5 nos está hablando precisamente de la situación de una adoración en el cielo. Entonces, en el rollo, o sea, los sellos que se tienen que abrir, los que tienen que abrir el Cordero, son condiciones que se tienen que dar poco a poco en la semana 70. Son 7 sellos
que en el último sello del rollo están 7 trompetas y en la última trompeta tenemos 7 copas. Eso es lo que contiene la semana 70 de Daniel y vamos a ver estos acontecimientos. Primer sello. ¿Qué te parece si entramos primer sello? ¿Dónde está lo de los sellos o lo de los 4 jinetes del Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien, aquí hay muchas veces, hay muchos teólogos, predicadores, pastores, que se equivocan al identificar quién es este jinete del caballo blanco. Caballo blanco, pues parece que habla de pureza. Caballo blanco, dice que el jinete tiene una corona. ¿Qué más? Tiene un arco en la mano. Y además dice que este jinete viene venciendo y para vencer. Pues obviamente pareciera que es Jesucristo. Pareciera que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Sin embargo, nosotros vemos que vienen, no, este jinete del caballo blanco no viene solo, viene con otros 3 jinetes que son la guerra, el hambre y la muerte. Entonces, también entendemos que en Apocalipsis 19 desciende otro jinete en otro caballo, pero trae una espada. Y de arco, el arco no trae flecha. Entonces, la conclusión a la que llegamos es de que este primer jinete, precisamente es de lo que les hemos venido hablando, es la manifestación del anticristo trayendo un pacto de paz engañoso, oculto. Viene con un pacto de paz por 7 años. Por eso viene, dice la palabra de Dios, que este engañador es el mentiroso, padre de mentira. Entonces él va a engañar a los más que pueda, y se rompe el primer sello, y es cuando aparece este hombre haciendo un pacto de paz con el pueblo de Israel. ¿Sí se acuerda que por una semana más hará un pacto este gobernante por 7 años y demás? Entonces, tenemos que este primer jinete de caballo blanco es el anticristo tratando de engañar. Y quiero decirte que vamos a sustentar Apocalipsis capítulo 6 con los muchos falsos cristos de Mateo 24, 4 y 5. Vamos a ver los paralelos de Apocalipsis 6 y Mateo 24. Dice, respondió Jesús, porque la pregunta al Señor Jesús, ¿cuál fue? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces el Señor Jesús comienza a hablar de las señales que habrán acerca de su segunda venida y del fin de este mundo. Entonces respondió Jesús y les dijo: miren que nadie les engañe. Caballo blanco, engañador. Viene como una ovejita vestida de lobo. No, un lobo vestido de oveja. Un lobo vestido de oveja. Miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, tenemos aquí el jinete del caballo blanco como un falso Cristo, como un engañador, como un mentiroso, que si tú te dejas engañar, o sea, cuando tú estés escuchando, viendo en las noticias que hay un conflicto tremendo de guerra biológica, química, nuclear, no sé qué tipo de guerra, conflicto hay en el mundo, Tercera Guerra Mundial, pero cuando aparezca este personaje político, trayendo paz y haciendo un pacto de paz, este personaje va a estar aliado con árabes, va a estar aliado con musulmanes, va a estar aliado con los enemigos de Israel, no sabemos si China, Rusia, no sabemos todos esos países que rodean y odian a Israel, pero dice que se va a levantar este líder político y
Va a ser un pacto con Israel y sus aliados de Israel, obviamente. Israel tiene países que están aliados con él. Entonces, vendrá y engañará a Israel, engañará a los países y dirá, vamos a hacer un pacto, tranquilos, todos, no se preocupen, vamos a tener paz por 7 años. ¿Ok? Pero a los 3 años y medio algo va a pasar. Entonces, aquí está este pasaje paralelo de Apocalipsis 6, del primer sello, caballo blanco, que es solamente el anticristo, el engañador, diciendo yo soy el Cristo, y va a engañar a millones de personas. Pero a la iglesia, que somos nosotros, no nos va a engañar, porque desde ahorita lo estamos estudiando, por eso es la profecía, esto sucederá en el futuro. No es que seamos videntes, eso está en la palabra de Dios y lo que dice que sucederá en el futuro. Es el propósito de esos mensajes, que usted sepa lo que va a pasar en el futuro, para que no nos agarre dormidos, no nos estemos temerosos y no estemos nosotros con temores. Fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses 2, afirmando o confirmando. El apóstol Pablo confirma esta situación de los falsos cristos. ¿Qué tiene que suceder antes de la segunda venida? Dice, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida, y nuestra reunión con Él, arrebatamiento, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. No ha llegado el día del Señor. Fíjate, este concepto, día del Señor y segunda venida de Cristo, es exactamente lo mismo. El día del Señor de lo que hablan los profetas y la segunda venida de Cristo es exactamente lo mismo, el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá. ¿Qué no sucederá? Su segunda venida no sucederá, el arrebatamiento no sucederá, sin que venga primero la apostasía. Apostasía es renunciar a la fe. Es decir, apostasía significa que yo soy cristiano hoy, pero mañana ya no, renuncio a ese cristianismo. Apostasía no sucede si realmente yo era cristiano, porque algunos van a decir, no, es que si eres cristiano, y si no, pues no eres cristiano. No. Apostasía significa que tú eras cristiano verdadero y entonces puedes renunciar a la fe, porque no puedes renunciar a algo a lo cual nunca has pertenecido. Entonces, apostasía, una apostasía a grandes magnitudes. Y se manifieste el hombre de iniquidad. ¿Quién es este hombre de iniquidad? La segunda venida de Cristo, nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, no sucederá sin que antes se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. ¿O no? El anticristo tiene que manifestarse antes de nuestra reunión con Él. Es claro este pasaje, segundo a los Tesalonicenses 2, del 1 en adelante, para los pretribulacionistas. A ver, dígame, no sucederá la segunda venida y nuestra reunión con Él, no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Es decir, el templo tiene que existir. Para que estos acontecimientos sucedan, el templo tiene que existir. En este momento no existe el templo. Por lo tanto, esto del coronavirus no es la peste está durante la semana 70, las pestes, las guerras y demás, de lo que habla, porque es una situación tremenda lo que vamos a experimentar. Entonces, ¿qué les parece si seguimos avanzando? Estamos solamente en el primer sello, estamos hablando de los falsos cristos, del anticristo que viene en caballo blanco, haciendo un pacto de paz, tranquilos.
y no pasa nada tratando de engañar a muchos. Y nos lo está advirtiendo Pablo, nos lo advierte el Señor Jesús, nos lo advierte Juan en Apocalipsis. Así es, de que el que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien, vamos a avanzarle. Segundo sello. Se abre el segundo sello, ya se abrió el primero, condiciones que se van a ir cumpliendo. El segundo sello dice, Apocalipsis 6, del 3 al 4, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo rojo. Al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Caballo rojo. El caballo rojo, segundo sello, cuando se rompe el segundo sello, se desata la guerra, ¿sale? El primer sello, fíjate aquí lo interesante. El primer sello, el caballo blanco, viene a ser un pacto de paz, pero lo hace por 7 años. Pero a la mitad de la semana, él dice, me rajo, ya no voy a cumplir el pacto de paz que había hecho. Todas las naciones, Israel y sus aliados, se sienten engañados. Israel y a todos los que engañó se sienten decepcionados y defraudados. Por lo tanto, ¿qué se va a desatar? Dígame usted, ¿qué se va a desatar cuando el anticristo diga, me tienen que adorar a mí, yo soy el Mesías y demás? Yo tengo el poder, yo tengo todo. A ver, dígame, ¿qué va a suceder? El segundo jinete del Apocalipsis se llama guerra. Habrá una guerra como nunca la ha habido. Y esto es, el anticristo va a provocar esta guerra. El anticristo va a comenzar a perseguir, a marcar con el 666. El anticristo va a comenzar una matazón de cristianos. ¿Y de quién más? Y del pueblo de Israel. Muy bien, entonces tenemos segundo jinete, caballo rojo. Vamos a ver qué dice Mateo 24. Ya leímos Apocalipsis, ahora Mateo 24. Dice, el Señor Jesús está explicando lo que sucederá en su segunda venida, o las señales que habrá antes de la segunda venida y del fin de este mundo. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. El Señor Jesucristo les está hablando a los discípulos que representan la iglesia. Estamos hablando en la era de la iglesia. El Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia y de tal manera que les dirá, oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se preocupen, no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Todavía tienen que suceder otras cosas. No es el fin, este es el principio apenas. Estamos en el segundo sello. Tranquilos, esto está comenzando. Entonces, les está diciendo que no se turben. ¿Por qué? Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca. ¿Por qué les está diciendo que no se turben? Porque estarán la iglesia de Cristo, el pueblo de Israel, estarán cuando se rompa el segundo sello. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Estaba el pacto de paz, se rompe el primero y el segundo sello, las guerras, lo que conocemos como la ira de Satanás y persecución y demás acontecimientos, ¿no? Eso es un repaso para que veamos la línea del tiempo de cómo estamos nosotros avanzando en esta línea del tiempo. Ya se rompió el segundo sello, comienza la persecución, comienza la ira de Satanás y vamos a ver qué pasa con los demás sellos que están por venir, ¿sale? Tercer sello. Dice Apocalipsis 6, del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Muy bien, el tercer jinete nos está hablando de una situación tremenda, consecuencia de la guerra. Dígame usted, cuando hay guerra, cuando hay cuarentena y usted se queda encerrado
por un mes en su casa y no hay comercio, y la economía se detiene. ¿Qué viene después? Una situación económica tremenda, tremenda. Pero aquí se va a detener la economía y todo se va a hacer caro por la guerra. Por la guerra. Consecuencia de la guerra viene el hambre. Una balanza en su mano. Caballo es un caballo negro que nos está hablando de una situación de hambre, de pobreza, de lo que dice aquí, que 1 kilo de trigo por el salario de un día es carísimo, 3 kilos de cebada por el salario de un día, muy caro. No hagas ningún daño ni al vino ni al aceite. Entonces, el tercer jinete nos está hablando de un caballo negro que trae una balanza y que simboliza el hambre, la pobreza. Simboliza una situación de enfermedades, una situación de epidemias y pestes que van a estar surgiendo después de la guerra. Imagínense todo lo que se va a usar en la guerra, ya las guerras, una guerra futura, ¿no? Cuarto sello, Apocalipsis 6, del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo pálido o amarillento, ¿no? Y el que estaba montado sobre él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Muerte. Y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. ¿Cuántas personas? Sí, aproximadamente habemos en el mundo 8,000 millones de habitantes. Sácale a 8,000 millones de habitantes la cuarta parte. Así va a estar la muerte en los primeros 4 sellos. Satanás rompe su pacto de paz, comienza a perseguir, comienza a marcar, comienza a matar, las consecuencias de la guerra, el hambre y obviamente viene la muerte. Una cuarta parte de la humanidad muere con el cuarto jinete del Apocalipsis. Aquí tenemos entonces que aparece este cuarto jinete que es la muerte y el Hades va con él, el Hades le persigue o va atrás de él. Y vamos a ver qué dice Mateo 24, en la narración que nos está diciendo Jesucristo de lo que ha de suceder, cuando les dijo, no tengan miedo, esto tiene que suceder. Y luego el Señor Jesucristo dice, porque se levantará nación contra nación, ¿sí o no? Guerra. Y reino contra reino, habrá hambre y terremotos, se parece Apocalipsis a los jinetes, por todas partes, pues todas estas cosas apenas son principio de dolores. Ahora sí, fíjate lo que dice el Señor Jesús. Entonces los entregarán a tribulación. ¿A quién? Dígame usted, ¿a quién? ¿Al pueblo de Israel? ¿A la iglesia? Por eso algunos pretribulacionistas dicen, la iglesia ya no está. Antes de que el anticristo firme su pacto de paz, la iglesia es arrebatada. ¿Dónde dice que la iglesia es arrebatada? Versículo 9 de Mateo 24 dice, entonces los entregarán, porque si este capítulo 24 no es para la iglesia, es solamente para el pueblo de Israel, como algunos dicen, entonces pues quitemos todo el evangelio de Mateo, porque todo el evangelio de Mateo no es para la iglesia. No prediquemos, arranquemos Mateo de la Biblia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. ¿Qué harán con la iglesia? ¿Qué harán con el pueblo de Israel? Los matarán. O sea, Jesucristo no le está diciendo, no se preocupen, yo los voy a librar, no se preocupen, ustedes no van a sufrir. No, los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí hay una pregunta para los pretribulacionistas que dicen que la iglesia no pasará por esto y que esto es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo incrédulo y aquí los van a perseguir y los van a matar y los van a aborrecer por causa del nombre de Cristo. Chécatelo. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán
unos a otros. En toda esta persecución habrá traicioneros, habrá gente aborrecedora, gente que no quiere nada con Dios, que los entregará unos a otros. Estamos hablando apenas los primeros 4 sellos. Estamos hablando los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. Una cuarta parte de la humanidad muere por causa de estas guerras, hambres, pestes, terremotos, ¿y qué más? Y persecución del anticristo. Aquí está, más claro, ni el agua. Así es de que iglesia, escúchame bien, Unifam Coacalco y todos nuestros amigos y hermanos en la fe, no se preocupen. Todo esto está en el futuro. Dios tiene el control de todas las cosas. Así como se cumplieron las profecías para la primera venida, se van a cumplir todas estas profecías para la segunda venida. Pero el Señor está con nosotros, nos ha dado promesas hermosas, su presencia está en medio de nuestras vidas. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la preocupación? Si Él permite que nosotros seamos perseguidos, Él estará con nosotros. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, Salmo 23, no lo sabemos de memoria. Pero no dice, tú me librarás del valle de la sombra y de la muerte. No, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás conmigo. Esto es el gran ánimo y esperanza que nos da Jesús de que Él nunca nos va a abandonar y Él estará con nosotros. ¿Sale? Adelante, entonces continuemos. ¿Qué tenemos entonces con el cuarto jinete, el caballo amarillo y estos jinetes? Tenemos una persecución total del anticristo, una persecución y la marca del 666. Hambre, muerte y persecución. Fíjate lo que dice Apocalipsis 13 del 16 al 18. Y ella está hablando de la bestia. Vamos a estudiar estas bestias que son una trinidad satánica, que el imitador, recuerde que Satanás es un imitador, va a tratar de imitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero de maneras muy extrañas y fuertes. Fíjate, ella, la bestia, hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender. ¿Cuándo? Cuando el anticristo rompa su pacto de paz, va a comenzar a perseguir y va a comenzar a marcar a aquel que esté con él, porque el anticristo va a tener el poder. 3 años y medio estuvo en el poder mundial. Entonces imagínate el poder tecnológico, el poder que ha de tener en estos momentos, en esta línea de tiempo. Dice, y que nadie pueda comprar ni vender, nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666, es el número de la bestia. Cuando comience entonces la guerra, porque todo el mundo se va a sentir engañado, se va a desatar la guerra, entonces el anticristo va a comenzar a marcar, el anticristo va a comenzar a organizar, a tratar de organizar al mundo, y les va a decir, el que se marque es de los buenos, y el que no se marque es de los malos. Por lo tanto, si no te marcas, te vas a morir. ¿Sale? Si no te marcas, te van a cortar la cabeza. A todos se les tienen que poner una marca, así como ahora van a querer que nos pongan una vacuna anticoronavirus. Así van a mandar todos los gobiernos del mundo, que todo el mundo se marque con el 666. Hay muchas teorías con respecto al 666. Algunos dicen que es un concepto filosófico, un concepto religioso. Algunos dicen que es el código de barras. Otros dicen que es el código QR. Otros dicen que es un nuevo orden mundial donde ya no habrá billetes, sino, monedas circulando, sino todo se va a pagar a través de monedas virtuales o electrónicas.
y demás, ¿verdad? Tantas teorías que han salido, que si nos van a poner un chip en la mano derecha o en la frente y que esa va a ser la marca, que si el código de barras al principio, en medio y al final es el número 6 y por eso todos los códigos de barras tienen 666, que si el código QR, no sabemos exactamente cómo será la marca. Lo que sí dice es que la marca será en la mano derecha o en la frente. Al parecer, según estos textos, es una marca visible, la marca del 666. Pero eso sí, escúchame bien, iglesia, amigos, si usted se pone la marca, no tendrá opción para salvación. Si la marca de la bestia se tiene que poner de manera voluntaria. Si usted no se la pone, nada más le van a cortar la cabeza, no pasa nada. Y luego, entonces, si usted se deja, porque es voluntario, se deja poner la marca, sí, la marca del 6 en la mano derecha o en la frente, entonces, usted se va a dar cuenta si es la marca de la bestia. Eso va a ser muy claro, ¿no? No es, ay, es que si me la pongo por error, no, usted va a saber que es la marca de la bestia. Entonces, no va a haber salvación. ¿Por qué te lo digo? Fíjate, es voluntaria y después ya no hay salvación. Dice Apocalipsis 14 del 9 al 11, y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, o sea, es eterno, no hay salvación. Y no tienen descanso, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Varias informaciones. El anticristo va a querer que le adoren. El anticristo va a tener una es un líder político, un personaje político, carismático, hará señales, hará milagros, etcétera. Un líder carismático con poder en el mundo. Pero este líder va a tener un aliado, que es este líder político es una bestia, así se le llama. Pero hay otra segunda bestia, que es un líder religioso. Vamos a analizarlo después. Un líder religioso. Y este líder religioso va a tratar de que todo el mundo adore a la imagen de la bestia. ¿Sí? No sabemos cómo. Y va a hacer que todos se quieran marcar. Entonces tenemos aquí a dos personas poseídas con el espíritu de Satanás, del diablo, y entonces van a querer recibir lo que siempre han anhelado, quitar a Dios y ponerse ellos en adoración. Ellos van a querer ser adorados. De tal manera, entonces, que tengamos mucho cuidado cuando veamos todas estas señales. Ya vimos cómo comenzó, ya vimos los primeros 4 sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Ya vimos que el pacto de paz se rompe a la mitad de la semana. El gobernante a la mitad de la semana dice, pondrá fin a las ofrendas, pondrá fin a los sacrificios. Sí, así dice la profecía de la semana 70, Daniel 9, 25 y 26 y 27, que es este versículo. Entonces, si usted se pone la marca de la bestia en la mano derecha, porque tal vez esté enfermo, tal vez sus hijos quieran ir al médico, tal vez no tenga para comer y están muriendo de hambre, y dice, bueno, me pongo la marca de la bestia, pues para poder comprar, ya que, y después me arrepiento, ya no habrá oportunidad. Una vez que se ponga usted la marca, ya no hay oportunidad. ¿Estamos? Terminamos entonces con nuestra línea de tiempo. Hay un conflicto mundial en el futuro, una guerra, no sabemos cómo. Viene un personaje político llamado Anticristo, que hace un pacto de paz por 7 años, gobierna 3 años y medio el mundo, tiene poder. El Cordero abre los primeros 4 sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. El Anticristo dice, ¿saben qué?
Yo vine como así en un pacto de paz, en caballo blanco, engañando a medio mundo, pero ahora me revelo tal como soy y comienza la ira, persecución 666 marcado y comienza la ira. Luego vamos a analizar que hay almas abajo de un altar y vienen señales en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas. Luego viene la segunda venida de Cristo, al mismo tiempo que nos lleva con Él en las nubes y luego la multitud en el cielo, los 144,000, las trompetas, las copas, el tribunal de Cristo, la guerra de Armagedón. Lo estoy repitiendo mucho, ¿sabe por qué? Quiero que se aprenda esta línea del tiempo, qué ha de suceder en el futuro. Y luego tenemos entonces aquí, Satanás es atado por 1000 años, las bodas del Cordero y el milenio. Y luego vamos a ver otras cosas. Entonces quiero dejarlos con esta imagen de esta línea de tiempo de 7 años. Es muy rápido todo lo que estamos hablando, pero concluyendo, Iglesia de Unifam Coacalco, hermanos en la fe, amigos que nos ven y nos escuchan, quiero decirles que los acontecimientos en el futuro están por venir, situaciones muy complicadas. Parece que se está preparando un escenario mundial, económicamente hablando, va a haber un caos. No debe preocuparnos a los hijos de Dios porque nosotros dependemos de Él. No dependemos de la inteligencia, no dependemos tanto de un trabajo, no dependemos tanto de una carrera universitaria, dependemos de Dios en primer lugar. No tengamos temores. Él nos va a sostener. Él, como lo ha hecho hasta ahora, creemos en este poderoso Dios que puede crear a partir de la nada lo que sea. Usted siga confiando en Él. Estos acontecimientos que estamos viviendo hoy, como el coronavirus, vamos a tener muchos eventos mundiales en el futuro y cuando estemos viendo todas estas cosas, estemos mejor, gocémonos porque, dice el apóstol Pablo, nuestra redención está cerca. Cuando veamos todas estas cosas, debemos de gozarnos, no de entristecernos, gozarnos, porque pronto estaremos con el Señor. De tal manera entonces que vamos a hacer una oración y quiero decirles, compartamos estos mensajes, compartamos la palabra de Dios que es vida, esperanza, la palabra de Dios que viene trayendo perdón a todo aquel que busque el perdón, que libera de cualquier situación de adicción, alcoholismo, droga, prostitución y demás cosas. Dios puede liberarte de todas estas ataduras y cadenas que no te hacen ser feliz. Para eso vino Jesucristo, para eso murió. Hay oportunidad ahora. ¿Habrá en un futuro? En un futuro habrá personas que quieren escuchar la palabra, pero no tendrán oportunidad. Aprovechen ahora esta oportunidad. Los tiempos son cortos. Vamos a orar. Bueno, antes de orar, quiero decirles que sigamos en los grupos de WhatsApp, de Face, sigamos unidos, hermanos. Iglesia de Unifam Coacalco, nos hemos caracterizado por ser una iglesia unida, por ser una iglesia amorosa, por ser una iglesia que nos cuidamos unos a otros. Oremos unos por otros, estemos al pendiente en los grupos familiares, en los grupos de WhatsApp, de tal manera que hagamos en la unidad, podamos tener la fuerza de Cristo en medio de nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites poder dar esta segunda parte de la profecía de la semana 70. Ayúdanos, Señor, a comprender los acontecimientos futuros, no para atemorizarnos, sino para gozarnos, Señor, en que tus profecías han de cumplirse un día y sabemos que los tiempos son cortos. Bendice, Señor, a los que están enfermos. Bendice la situación económica de cada familia de la iglesia. Bendice que tu presencia, Señor, nos llene de paz y de fe, de esperanza en medio de los conflictos y las pruebas. Aquí estamos, Señor, entregándote nuestra vida una vez más en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias y que Dios nos bendiga.